El Ministerio Nueva Generación Cristiana presenta a su apóstol Hernán Barrera en Mensaje de Vida. Usted nunca puede ser igual después de recibir la palabra. Estaba hablando con una persona hace como unas semanitas y le decía, si nosotros llegásemos a entender la dimensión del poder que está encerrado en la palabra, nunca seríamos iguales en ninguna de las áreas en las cuales nosotros recibimos esa palabra. El Señor me dio hace mucho tiempo un ejemplo, pues me puso a comparar este ejemplo. A mí me gustan mucho ver las películas de guerra, históricas y que marcan un hito en la historia. Entonces, usted no sé si usted se ha dado cuenta en esas películas, las famosas granadas, ¿verdad? Las granadas tienen un poder tremendo y son manejables. El poder de la granada usted la puede manejar y son pequeñas pero hacen estragos grandes. Entonces cuando el Señor me dijo, mi palabra es como si fuera una granada. Cuando una granada entra a un lugar y está lista para explotar, explota y el lugar nunca queda igual. ¿De verdad? Y me dijo eso. Me dijo, así como una granada hace lo que tiene que hacer y nunca queda igual el lugar, así tiene que ser mi palabra. Porque la Biblia dice que mi palabra, me dice el Señor, la palabra es poder de Dios para los que se salvan, locura para los que se pierden. Pero para los que creen, esto es para nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Entonces, ese poder dínamo que dice la Biblia, que viene de la base de dinamita, cuando entra debe hacer explotar todo lo que hay ahí y nunca quedar igual. Ese es el poder que tiene la palabra. Pero hay unas granadas que se llaman granadas de salva, ¿verdad? Que son las que entran y solamente echan humito, ¿verdad? Entonces algunos hacen de mi palabra granadas de salva, que solamente las reciben un momentico, hacen un humito y después no hacen nada en el área que tienen que hacer. Así que yo decreto que esta palabra es dinamita, es una granada hoy en su vida. Amén. Ok. Bien. Vamos a leer Filipenses, capítulo 3, lo leímos el domingo. Versículo 8 al 10. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Diga conmigo, tengo que ganar a Cristo. Ay, santo Dios. Para ganar a Cristo. Ahora escuche. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? ¿A quién tienes que conocerle? A Cristo. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Voltéeme para acá. Esto es tremendo. Estas cosas que hoy vamos a hablar, que tienen que ver con nuestra salvación, que están basadas en la palabra de redención que Dios nos ha dado, para entrar en la vida que Dios quiere que tú y yo llevemos en esta tierra. Les expliqué que la salvación tiene un propósito y que el propósito de Dios no es solamente la salvación, sino que el propósito de Dios comienza con la salvación. ¿Recuerda el domingo? Y le dije que la salvación en sí tenía el propósito primario de conocerle y valorar a Jesús para poder estimarlo y honrarlo.
y no podemos honrar y estimar algo que no valoramos. Por eso Pablo, hablando aquí, dice, todas las cosas que yo tengo en mi vida, todas las cosas que he aprendido, yo las he dejado y las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo, con tal de conocer a Cristo. Para llegar a la dimensión de vida que Dios quiere que lleguemos, debemos entender que uno de los propósitos, el primario, es conocerle. Si tú no tienes relación con Dios, no tienes nada. Ahora, la relación con Dios se hace a través de su palabra y tenemos que empezar a entender que hay algunos parámetros de reino, porque Él es el rey de ese reino, que están dictaminados para ese propósito, para conocerle. El deseo del Señor cuando nos salva y cuando nos llama a este reino no es nada más el de visitarnos, saludarnos e irse, ¿verdad? Sino Él quiere habitar en nosotros. Eso lo expliqué el domingo. Él quiere habitar en nosotros. La palabra habitar quiere decir pernoctar, estar en un lugar permanentemente. Usted habita en su casa y usted visita su trabajo, pero usted no vive en el lugar de su trabajo, ¿correcto? Así mismo pasa con Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Cristo no quiere nada más estar un ratito contigo, Él se queda contigo. Y expliqué cómo a veces nosotros lo sacamos de nuestra vida, aunque está en el dintel de la puerta. ¿Se acuerda de ese ejemplo? Y si usted no escuchó, por favor, compre el CD o el DVD para que usted pueda entender un poquito de lo que hablé el domingo. Ahora, quiero hablar en esta noche de otro propósito de la salvación. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, con Cristo recibimos un paquete que se llama el paquete de la gracia y la verdad. Diga conmigo, la gracia y la verdad. Ok. Y este paquete no es solamente como una palabra, sino que tiene muchas cosas. Entonces, cuando tú recibes la salvación a través de la acción de llamarte, redimirte a través de Cristo y tú recibirlo como Salvador, Dios te entrega igualmente con Cristo un paquete. ¿Ok? Voy a tratar de ilustrarlo. Arturo, ven un momentico por aquí, por favor. ¿Ok? Arturo está allí. Vamos a suponer que Arturo está aquí. Vamos a trazar una raya imaginaria aquí. Entonces, allá se llama tinieblas. Reino de las tinieblas. Y después de la raya imaginaria se llama reino de la luz. Entonces, Arturo no tiene la capacidad de salir del reino de las tinieblas porque él está muerto. ¿Y un muerto no puede hacer? ¿Cuánto puede hacer un muerto? Ok, entonces Arturo está muerto en delitos y pecados, ¿correcto? Entonces, si Arturo está muerto en delitos y pecados, no puede hacer nada. Yo tengo que ir a salvarlo si yo quiero que él esté acá, ¿correcto? Entonces yo, porque él no puede, yo voy y lo busco. Y le digo, Arturo, te voy a libertar de las tinieblas que te tiene muerto. ¿Qué voy a hacer? Libertarlo. Y ahora te voy a salvar del poder de la muerte y del pecado. Y te voy a trasladar y me lo llevo al reino de la luz. ¿Está ahora dónde? Yo ahora, como Salvador, le entrego un paquete. Le digo, te voy a entregar un paquete que se llama gracia y verdad. Recíbelo. Y se lo doy. Ahora mismo, Arturo, que estaba muerto en delitos y pecados, que ha sido libertado, ¿verdad? Con todo el proceso de redención, justificación, etcétera, que ahorita se los voy a explicar. Ahora ya no vive en el reino de las tinieblas, sino que ahora está en el reino de ¿qué? De la luz. Pero no solamente está, sino que tiene. ¿Sí me tienen que entender? Una cosa es estar sin tener. Y otra cosa es estar y tener gracia y ¿qué más? Y verdad. Esa gracia y verdad no es para mí. Yo se la otorgo a Él. Yo se la doy a Él para que Él la tenga. La gracia y verdad no es para Dios.
La gracia y verdad es para Arturo. Entonces tú recibes con la salvación un paquete. ¿Cómo se llama? Gracias, Arturo. ¿Me doy a entender? Entonces nosotros tenemos gracia y tenemos verdad. ¿Qué recibimos entonces como propósito de la salvación? Recibimos como propósito de salvación gracia y verdad. En otras palabras, Dios no te salva nada más, lo expliqué el domingo también, para que tú trabajes para Él. Dios te salva con propósito y te da con la salvación gracia y ¿qué más? Y verdad. Esto quiere decir que usted ahora mismo está equipado con gracia y verdad. Pero nosotros podemos hacer algo con esto. Lo podemos leer o lo podemos poner debajo del brazo o tirar o guardar. El hecho de que tú lo tengas no significa que lo usas. ¿Me estoy dando a entender? Una vez más, esto es muy importante para lo que voy a explicar ahora. Reino de las tinieblas. Jesús viene a buscarte porque tú estás muerto. Cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, nos traslada. ¿A dónde nos traslada? A la luz, porque nos salva del reino de las tinieblas, de la muerte y del pecado. El poder del pecado. Él rompe eso, nos liberta, nos salva, nos pone en el reino de la luz y nos entrega un paquete. Aquí está gracia y verdad. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a corroborar eso bíblicamente para entrar en lo que le quiero enseñar. Versículo 12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Ahora habla de Jesús y dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué más? ¿Qué cosa? Gracia y verdad. Versículo 16. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues, y aquí es donde está la aclaración, pues, aclarando Juan, dice, la ley vino por medio de Moisés. ¿Por quién fue dada la ley? ¿Por quién vino la ley? Por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? ¿Por medio de quién? De Jesús. O sea que cuando tú recibes a Jesús, ¿qué recibes? Porque Él es la gracia y Él es la verdad. Entonces ahora debemos comprender qué verdad es la que estamos recibiendo con Jesús. Porque cuando entendemos la gracia que recibimos con Jesús, podemos empezar a vivir en esa verdad y en esa gracia. La gracia tiene su verdad. Es la de Dios, no es la tuya. Voy a repetir eso. La gracia tiene su verdad, no es la de Dios. Perdón, no es la tuya, es la de Dios. No es la tuya. Tú no puedes tomar la gracia y hacer lo que te da la gana. Por eso la gente cuando le habla de gracia dice, tú eres de esos de creciendo en gracia. No. Yo crezco en la gracia, eso es lo que dice la Biblia, pero es en la gracia que tiene la verdad. La verdad está contenida en la gracia, porque Cristo es gracia y ¿qué? Entonces, la gracia no es una licencia para pecar. Al contrario, la gracia te compromete más. Cuando tú entiendes la verdad, te empiezas a comprometer con la gracia. Porque la gracia es el regalo inmerecido que has recibido ¿dónde? En tus manos. Pero para recibir esa gracia tienes que vivir conforme a la verdad. Por eso es que muchos reciben la salvación, pero no caminan en gracia y verdad. Puedes tener la salvación, pero no caminas en esta vida en gracia y verdad. Venga, 2 Corintios ahora. Este tema a mí me apasiona. Esto es hermoso. 1 Corintios,
Vamos a leer el versículo 1, el capítulo 1, perdón. Versículo 18. Y después vamos a pasar al capítulo 2. Y vamos a leer un poquito de esto, porque esto es impresionante. Ok, mire lo que dice. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? ¿Poder de qué? De Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué cosa? De la predicación. Pues los judíos piden señal, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, ¿y qué más? ¿Cómo es la cosa? ¿Cristo qué? ¿Cristo qué? ¿Y qué más? Ok, voltéame para acá. Acabamos de decir entonces que cuando usted es salvo, hay un propósito en la salvación, recibir un paquete. Ese propósito es gracia y verdad. Ahora, escuchen lo que usted está recibiendo con la salvación. Los llamados, los que fuimos escogidos, los que hemos sido salvados, así como Arturo fue trasladado aquí, se les entregó un paquete para que usted pudiera vivir de la manera como Dios quiere que viva. Ahora, lo primero que tienen que entender es que con la salvación se reciben también otras cosas, gracia y verdad. Y que la verdad de esa gracia está en la palabra de Dios. Acabamos de leer ahora en el versículo, capítulo 1, el versículo 18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a los salvos. Esto a nosotros, ¿qué cosa? Poder de Dios. Versículo 24, más para los llamados, así judíos como griegos, o sea, gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de qué. Volteme para acá. O sea, que cuando Él te rescata y te pone aquí, ahora usted va a ver otras cosas maravillosas, y te da el paquete, Él quiere que tú entiendas que en ese paquete de gracia y verdad hay cosas que te van a ayudar a vivir en esta vida, aquí en la tierra, de una manera especial. Lo primero que tienes que entender, como dije anteriormente, es conocerle, porque si tú no valoras lo que Dios te da, lo vas a dejar botado. Pero cuando tú lo empiezas a valorar y te empiezas a relacionar con Dios, vas a recibir de Dios dos cosas en Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo? No. ¿Poder y qué? Ok. ¿Poder y qué? ¿Poder y qué? ¿Cómo es la cosa? Dígalo conmigo, poder y sabiduría. ¿Qué es lo que tú vas a recibir? Poder y sabiduría. Ok, Arturo, ven por aquí un momentico, rapidito, ven. Okay. Ahora, escúchame. No emociones, son $5. Ok, mire lo que pasa. Ya él tiene la verdad, ¿correcto? Pero resulta que Arturo tiene hambre. Casi siempre tiene hambre, by the way. Entonces, Arturo tiene hambre, ¿correcto? Para poder saciar su hambre, Arturo tiene que comer, pero para poder comer, Arturo tiene que comprar. ¿Verdad? Pero para poder comprar, ¿qué tiene que tener? Dinero. El poder adquisitivo. ¿Qué tiene que tener? El poder adquisitivo. Ok. Ahora, escúchame. Él puede tener la verdad. Y en la verdad está ¿qué cosa? Adquisitivo. Pero si él no
abre, lee la verdad, nunca va a tener, aunque lo tenga. ¿Sí me lo estoy? No, ya se lo entregaron, es de Él. Porque eso no es de Dios. Dios te lo da a ti. Pero aunque Él tenga consigo la verdad de esa gracia para que vivas en esta tierra, para que tengas el poder adquisitivo, si Él no la lee, si Él no la estudia, aunque tenga el poder adquisitivo, no lo puede usar, porque no lo conoce. En otras palabras, Él cree que no tiene lo que tiene. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué cree que no tiene lo que tiene? Porque no sabe, no lo busca. Entonces, como él está así, lo que hace es otra cosa. Él va y guarda eso y sale a buscar por otro lado. A ver cómo es que yo puedo encontrar la solución. Y resulta que tú tienes el ¿qué? El poder. ¿Dónde tienes el poder? Ahora, la segunda cosa, porque es poder de Dios y ¿qué? Y sabiduría. Tú puedes tener $5 y puedes comprar un wrap, pero resulta que pasaste por una tienda y en vez de comprar el wrap, viste algo que te gustó y te gastaste $4 y te quedó 1. Pregunta, ¿actuaste sabiamente? Ok, entonces escúchame, no solamente te va a dar el poder adquisitivo, sino que también te va a dar la sabiduría para usarlo aquí en esta tierra. Gracias, Arturo. ¿Me estoy dando a entender? Esto es impresionante. Cuando recibimos a Cristo, recibimos todas estas cosas. Recibimos el poder para adquirir lo que Dios nos tiene por herencia en esta tierra. Porque si tú, dice la Biblia, moriste con Cristo, entonces resucitaste con Cristo. Y si resucitaste con Cristo, Colosenses capítulo 3, estás sentado arriba en los lugares donde celestiales. O sea, que ya tú no vives para las cosas de la tierra, porque el poder que tienes, tú sabes, si lo conoces, que es mayor que el que se mueve aquí. Entonces tú vives en una dimensión diferente. Tu matrimonio va a ser diferente, tus relaciones de trabajo van a ser diferentes, con tus hijos va a ser diferente. Por eso es que es necesario conocer lo que hay en la verdad de la gracia. Fíjense lo que pasa. Muchos matrimonios, por ejemplo, reciben a Cristo. ¿Qué recibieron? ¿Gracia y qué? Pero si no empiezan a leer, porque se recibe a través de la qué. Entonces, de la palabra. Si tú no comienzas a ver cuál es la verdad del matrimonio, según Dios, tú puedes estar en una iglesia 10 años y tu matrimonio puede ir de mal en peor. Si no conoces realmente, tienes el poder ahí para cambiarlo. Ahí está el poder y la sabiduría, pero no vas a poder usarlo. Es así de sencillo. Entonces, el propósito de la salvación, cuando recibes gracia y verdad, es dotarte de un poder que tú no tienes hasta que es revelado. Eres salvado y es puesto en tus manos. En otras palabras, cuando Dios te salva para dotarte de poder y sabiduría a través de su palabra. Voy a leerles un par de versículos que le van a volar la cabeza, para que usted pueda empezar a entender un poquito más de esto de la vida cristiana. La vida cristiana no es asistir a una iglesia nada más. Eso es religión. Tú puedes asistir a una iglesia por año y Dios está más lejos. Olvídate, eso se llama religión. Porque recuerden lo que les dije. Si hay poder de Dios en un lugar, ¿cómo es posible que la gente siga igual?
si el poder es la dinamita, como la granada, tiene que hacer impacto. ¿Me estoy dando a entender, mis amados? Venga conmigo un momentito, por favor, a Primera de Corintios, ahí mismo, en el capítulo 2. ¿Lo tiene ya? Versículo 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nos hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Voy a parar allí, versículo 7. Vamos a leerlo nuevamente. Mas hablamos, ¿qué cosa? ¿De quién? ¿Sabiduría de quién? ¿Sabiduría de quién? Ok. Si hay una sabiduría de Dios, entonces debe haber, ¿qué cosa? Una sabiduría también ¿de quién? Del mundo, del hombre. O sea, que lo que vamos a determinar aquí, de aquí en adelante, es que nosotros vamos a operar de acuerdo a una sabiduría. ¿Cuál es esa sabiduría? La de Dios. Ay, santo Dios, esto es tremendo. Mire lo que dice. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra ¿qué? ¿Para nuestra qué? O sea, la sabiduría que está en Cristo. Cuando conoces a Cristo, conoces sabiduría. Cuando conoces a Cristo, tienes poder. Cuando conoces a Cristo, que viene con gracia y verdad, y conoces esa verdad, conoces a Cristo, que es la verdad y la gracia, estás conociendo poder y sabiduría, ¿correcto? Ok, ahora, a medida que yo conozco sabiduría, ¿qué debe venir a mí? Gloria. Claro, porque esa sabiduría fue predestinada desde antes para que el que la descubra, ¿qué recibe? Gloria. A medida que yo conozco, descubro sabiduría, ¿qué estoy recibiendo? Gloria. Por lo tanto, escúchame, la gloria es una manifestación de cuánto tú buscas a Dios. Queremos participar en la gloria sin buscar a Dios. Eso es sencillamente mojarte el pie en el río y echarte para atrás. Hello. Es tremendo, ¿verdad? La gloria es una manifestación de la búsqueda que yo tengo de Dios. Por eso la Biblia nos enseña que cuando Adán estaba sin pecado todavía, ¿dónde vivía? En el Edén, en la gloria de Dios. Porque se comunicaba ¿con quién? Dependía de Dios, se comunicaba con Dios. O sea, el Espíritu Santo estaba ahí, Jesús estaba ahí, que era el Verbo, el Padre estaba ahí, y él no tenía que hacer nada porque él solo se relacionaba con Dios completamente. O sea, abría los ojos, Dios, cerraba los ojos, Dios, hablaba, era de Dios, porque todo lo que era Dios estaba en Adán. Entonces, a medida que tú te relacionas más con Cristo a través de la palabra, o más con Dios a través de Cristo, a través de la palabra, conociendo gracia, conociendo verdad, entendiendo el poder que hay y la sabiduría que Dios te da, inmediatamente viene gloria. La gloria es una manifestación indefectible de la búsqueda de su presencia. Entonces, a veces queremos participar en la gloria así. Se está moviendo la gloria, ¿verdad? Yo quiero eso. No sirve. Recibe de lo que está pasando, pero cuando sales por esa puerta se te acabó. La iglesia tiene que cambiar la mentalidad. Por eso les digo, venir a la iglesia se convierte en una religión. Pero es que Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Relaciónate, búscalo, encontrarás poder, sabiduría, y eso ¿qué trae? Está reservada para ti, para más nadie. Dios tiene su gloria. Pero hay una gloria reservada para ti que viene a través de esto. Entonces, entre más tú conozcas de Dios, entre más busques a Dios, entre más te metas con Dios, la gloria está reservada ahí para ti. Por eso es que yo siempre les digo que la gloria manifiesta en la vida de todos nosotros, reunidos hoy aquí, por ejemplo, lo que tú conoces de Dios, lo que Él conoce de Dios y lo que hace que Dios se manifieste en su gloria. Y cuando nos reunimos todos, manifestamos la gloria de Dios en nosotros. Eso es todo. Esa Madison Square Garden. ¿Estamos aprendiendo? Yo me estoy gozando. Ok. Seguimos leyendo.
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de qué. Pregunta, ¿cuántos de ustedes hubieran crucificado al Cristo de la gloria? ¿Ah? ¿Cuántos? Si hubiesen conocido la gloria. Porque conocen qué. Claro, por eso es que dicen ellos, hay una sabiduría del mundo. Es más, Santiago habla de la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Hay una sabiduría que es así. Miren, escúchenme por favor, hombres que están aquí. Hemos cambiado los papeles de responsabilidad delante de Dios. El hombre fue creado primero. Y cuando la mujer va a decir algo, yo fui primero y soy cabeza. Pero cuando te toca orar, mandas a la mujer. No, en serio. Entonces la mujer, que fue la que se escachó en el huerto del Edén, ¿verdad? Se escachó la mujer. Desarrolló algo para con Dios. Por eso es que tú ves que las mujeres, las iglesias, el 70% son mujeres y el 30% es hombres. ¿Y por qué? Porque la mujer desarrolló hacia Dios la búsqueda. Y el hombre, que debería ser el primero en buscar a Dios en la casa, manda a la mujer hoy en día. La mujer llega y busca a Dios y empieza a llenarse de gloria. Porque entre más busca a Dios, ¿qué es lo que le viene? Gloria. Sabiduría, revelación, ¿verdad? Y entonces el marido se pone celoso, ya te estás volviendo loca. Ya estás fanática. Ya, ahora sí, tú eres más espiritual que yo. Y la triste realidad es que es cierto. Vamos a meternos en ese tema, se lo dejo para allá, para el seminario. Para que comprendan hasta dónde nosotros podemos llegar en la sabiduría animal, terrenal y... Por eso que nosotros tenemos que reemplazar esto con la sabiduría de qué. Tenemos que entenderlo en el espíritu, en la sabiduría de quién. Ustedes van a ver, yo voy a terminar hoy para que ustedes vean lo que han recibido con gracia y con verdad, que es Cristo. Todo esto proviene de Cristo, porque Él es la plenitud y de Él tomamos todo, porque todo por Él fue creado, dice la Biblia. Todo esto es Cristo. Ahora, esto es maravilloso. Wow. Miren lo que dice. Y que ni los ladrones, ¿yo dónde estoy? Sí, estaba en 1 Corintios, en otra. Ok, ¿lo tienen? La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de qué. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le qué. O sea, que hay cosas todavía que ya fueron preparadas para aquellos que le aman, pero los que le aman le buscan. Los que le buscan, ¿qué van a encontrar? Gracia y verdad. Y la verdad de la gracia, ¿qué contiene? Poder y sabiduría. Y cuando te relacionas con el poder y la sabiduría, ¿qué es lo que viene? Gloria. ¡Ay, santo Dios! O sea que hay cosas que te van a llevar, todavía tú no has probado esas cosas, pero te van a llevar ¿a dónde? A un nivel mayor de ¿qué? De gloria. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros vamos caminando de gloria en gloria. A medida que tú vas conociendo de Dios, conociendo de Cristo, la gloria es mayor. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. De antemano, eso no es que Dios, Él me ama, vamos a prepararlo. No, eso ya está preparado. Pero Dios, escuche, nos las reveló a nosotros por la sabiduría humana. ¿Por qué no la reveló? O sea, escúchame. Tú vas a leer aquí algo ahora, y espero que los hombres me estén entendiendo en esta noche. Lo mismo que las mujeres, pero le digo a los hombres porque usted va a entender algo ahora que tiene que ver con lo que Dios quiere darte, que a veces nosotros no queremos recibir porque nos creemos más que Dios. Escucha lo que dice. Ay, santo Dios.
Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos la reveló por el Espíritu. Ok, por medio de quién es que se revela la sabiduría y el poder que están encerradas en la verdad de la gracia. Por el Espíritu. Ok, ¿por dónde? Entonces, escúchame. Ay, santo Dios, esto es tremendo. Cuando Arturo ven para acá. Ahí. 50 de pecho. Cuando Arturo ya está en el reino, no me la cierres, y recibe allí el regalo, ¿verdad? La gracia y él comienza a relacionarse. Inmediatamente Dios sella esto con alguien más. Entonces, ven, por favor. Llega Henry aquí como parte del regalo inmerecido que este no se merece. El tipo es un sinvergüenza y no se lo merece. Pero Dios en su infinito, como ya lo salvó, lo libertó, lo justificó y lo está llenando a través de la verdad que está en la gracia, de poder y sabiduría. El que no sabe necesita un guía, porque él no sabe. ¿Dónde ha estado todo el tiempo él? ¿Y ahora va a vivir dónde? Entonces, ¿a quién necesita? Al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Dios nos da el Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad. ¿Cuál verdad? La de Dios, no la tuya. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, cuando se te presenta algo con tu esposa, ¿verdad? O cuestiones de dinero. Entonces, aquí está este que tiene ahora dos naturalezas, porque la naturaleza de él, que era la carnal, no. Vente, Carlito. No te cogí porque eras más chiquitico, entonces este es más grande. Entonces fíjate, Carlito, que es más grande, esta es la naturaleza carnal, ¿verdad? De Arturo, que ha vivido durante mucho tiempo, ¿dónde? En delitos y pecados, aquí en la carne. El tipo, entonces tiene una carne, mira, en victoria total. Ahí está la carne de él y llega el espíritu, ¿verdad? Entonces, cuando Arturo quiere resolver un problema con Lía, este le dice, arráncale la cabeza. Porque ha vivido ¿cómo? Eso es lo que le sale. Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué le va a decir? Entonces, le dice, de acuerdo a la sabiduría de quién. Ajá. El Espíritu Santo le dice, Arturo, no es lo que te está diciendo el sinvergüenza este. Tu carne te va a llevar a la perdición. Lo que Dios quiere que tú hagas, de acuerdo a su palabra, es que la ames, mueras por ella y la lleves como pastor de su vida al entendimiento de Dios en esa área. Eso es lo que le dice el Espíritu Santo. Correcto. La pregunta es, porque el Espíritu habló, pero también habló ¿qué? La pregunta es, ¿a quién yo le hago caso? Esa es la pregunta. Entonces fíjate, aquí es donde viene el entender el poder que hay en la palabra de la predicación. Si nosotros no entendemos eso, ¿qué va a pasar? Que el que es más grande comienza, abraza ahí y no lo suelte, pero duro. No, pero no, si tú... No me sirvió para el ejemplo. Ok, escúcheme. Pero sí, el abrazo oso de este debe doler. Pero ¿te das cuenta? O sea, no lo va a dejar ¿qué?
moverse. Por eso es que la Biblia enseña esto. Escúcheme. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante. Él dice, os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿quién? Por eso es que los deseos de la carne se oponen contra para que no hagan lo que al fin ustedes quieren. ¿Por qué? Porque Él tiene su naturaleza pecaminosa que es de Él, pero esta es de Dios, que te fue dada en la gracia. Entonces dice, ¿cómo ando en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces cada vez que yo le digo a la carne, no, ¿qué hago con el Espíritu? Le digo, óyeme, chévere. ¿Me estoy dando a entender? Gracias. Es tremendo. Ahora, ¿por qué les enseño esto? Y vamos a terminar aquí. Porque hay algunas cosas que debemos entender de la salvación. Por eso el propósito de la salvación no solamente es que Dios me bendiga, pues. Ajá, ¿y este proceso dónde quedó? ¿Dónde quedaron las cosas que Dios realmente te quiere entregar como verdad de un reino? ¿Dónde quedaron? Entonces la gente piensa nada más que la salvación, bueno, me dio licencia para tener las bendiciones, pero es que las bendiciones van amarradas del paquete de gracia y verdad. Sabiduría para vivir en gloria, poder para vivir en gloria. La gloria viene como resultado de eso. El Espíritu Santo, con el cual debes tener una relación, te va a llevar a la guianza de encontrar la verdad de la gracia. Entonces, cuando tú encuentres esa verdad, que a mí me pasó, a mí me enseñaron una manera de estar con las mujeres, de amar a las mujeres, de tratar a las mujeres, me enseñaron eso, esa era mi verdad. Llegué a la palabra y resulta que esa verdad no concordaba. Cuando yo llegué a conocer a Michelle, había muchas cosas que la Biblia me decía, no me las dijo Michelle, me las dijo la Biblia. Y yo empecé a conocer la verdad de la gracia. Y yo dije, wow, lo que yo hago ni es parecido a esto. Lo que yo tengo, totalmente distinto. La pregunta, ¿qué hago? ¿A quién le creo? Y tuve que tomar la decisión entonces de creerle a Dios. Y cuando le creí, ¿qué vino? Sabiduría. Entonces la sabiduría me dio la gloria en mi matrimonio. Es así de sencillo. No sé si me están entendiendo, mis amados. Pero eso es en todas las áreas de nuestra vida, ¿ok? Voy a terminar con esto. Espero haberles enseñado en esta noche. Pero termino con esto. Escuche, dice. Porque Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de ¿quién? De Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces fíjate, si Dios te da su Espíritu y el Espíritu conoce las cosas de Dios, ¿qué es lo que estás recibiendo a través del Espíritu? Las cosas de Dios. Pero estas cosas, dice Pablo, no hemos recibido entonces, hermano, el espíritu del mundo. Diga conmigo, yo no he recibido el espíritu del mundo. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Miren, cuando yo entendí esto, hace muchos años atrás, pude entender por qué muchos no entienden lo que Dios les ha concedido. Pude entender por qué muchos cristianos, mi esposa puede dar testimonio de eso, o sea, yo cuando llegué a los pies de Cristo, no entendía por qué muchos cristianos, perdón, déjenme terminar la frase, por qué muchos cristianos, recibiendo salvación, ellos mismos hacían que se perdieran. Se sentían perdidos, se sentían no salvos. Entonces yo decía, pero ¿por qué si Dios los salvó? Y yo no comprendía mucho de esto, estaba empezando. ¿Por qué si Dios los salvó, los tipos viven, o sea, como si no estuvieran salvos? Es como si Dios me suba al bote y yo me tiro en el agua otra vez. ¡Pra! ¿Será que estaré en el bote? No tiene sentido.
Y Dios comenzó a darme el entendimiento de la gracia, pero en sus pininos. Recuerdo que cuando nosotros entendimos esto, estaba el pastor Jairo con su esposa, recibimos la revelación de esto. En un cuarto estábamos nosotros orando y hablando de Pablo, Romano, Corinto, el mal que no quiere hacer ese hago. Y nos vino esa revelación y nosotros entendimos que Dios nos escogió, nos justificó, nos libertó, nos puso, nos mantiene, nos equipó. O sea, cuando entendimos eso, nosotros empezamos a brincar en la cama y se cayó la cama. ¿Verdad, mi amor? ¿Te acuerdas de eso? Los cuatro estábamos brincando. Se cayó una cama king. Y allá abajo decían, ¿qué está pasando? Y nosotros éramos de la alegría, no podíamos, era algo tan espectacular. Y este versículo tomó una realidad en mi vida. Y espero que tome hoy posición en la vida de ustedes. Miren lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos saque. Por eso cuando Dios te da algo y tú lo procesas por la mente natural, estás chavado, estás listo, estás frito. Porque lo que Dios dice trasciende lo natural. ¿Cómo entendemos nosotros entonces lo de Dios? Por el Espíritu. ¿Cómo entendemos lo de Dios? Por el Espíritu. Por eso cuando nosotros estamos aquí y hay una atmósfera de milagros, entonces yo le digo a Arturo y me acerco y le digo, negro, cántate la tuya, la de milagros. Así que le digo yo a él, porque no me acuerdo de las canciones, los nombres. Y él sabe ya. Yo no lo estoy haciendo para... No, es porque la atmósfera espiritual está. Entonces, el Espíritu me guía y en sabiduría de Dios yo estoy accionando para que lo que Dios tenga, no para mí, para ustedes, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, para ustedes en gloria, se manifieste. Pero si lo empezamos a pensar aquí con la sabiduría, nada ocurre. Déjenme terminar leyéndoles esto. Es maravilloso. No hemos recibido entonces el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora escuche, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de ¿quién? ¿No qué? O sea, ni siquiera las entiende, no, ni siquiera las percibe. No. O sea, si tú vienes con una mente natural, Dios puede estar haciendo lo mejor y tú estás fuera de la onda. ¿Ve? El hombre natural, ¿qué? No percibe. Tremendo. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, pues se han de discernir como. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Escuche, y esto es con lo que quiero terminar hoy. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más. Nosotros, diga yo. ¿Qué fue lo que se te otorgó cuando se te dio gracia y verdad? ¿La mente de quién? Hermano, usted tiene, no va a tener, la tiene. Eso es lo que la Biblia dice. Si no, bórrenme ese versículo de ahí. ¿Qué tenemos? Entonces, cuando se te otorgó gracia y verdad,
se te otorgó Espíritu Santo, se te otorgó sabiduría, se te otorgó poder y se te otorgó también la mente de Cristo. No se te va a dar, ya se te dio. Pero lo que pasa es que cogemos eso y mira, y andamos nosotros, Cristo en la puerta y nosotros andando, dirigiendo la casa. ¿Sí me estoy dando a entender, mis amados? Por eso la salvación tiene un propósito mayor nada más de bendecirte. Primero quiere transformarte, cambiarte, renovarte, porque es que es necesario. Porque no puedes, escúchame, con tu mente natural no puedes vivir en el reino. Por eso nos da trabajo. Nos da trabajo creer los milagros. Nos da trabajo creer que si diezmamos Dios nos prospera. Nos da trabajo creer que si venimos a un ayuno, porque eso es pérdida de tiempo. Todo eso está aquí en la mente natural. A un ayuno, no, eso es pérdida de tiempo. Una clase de sanidad interior, ¿para qué? Otra prédica más. ¿Eso es mente? Por eso usted ve que los que se pegan con Dios, con plata o sin plata, por eso Pablo decía, todo lo que tengo, todo, no importa títulos, lo tengo por basura. Porque es que cuando recibo la sabiduría de Dios, yo entiendo más allá de los títulos. ¿Qué universidad te enseña a ti que tú eres eterno? Que tu vida aquí tiene un propósito. El Ministerio Nueva Generación Cristiana presentó a su apóstol Hernán Barrera en Mensaje de Vida.